Buenas tardes, soy el doctor Sigfrido Miracle. Muchos de mis pacientes me han preguntado qué representa ser diabético en las épocas actuales de la pandemia con COVID-19. Vamos a hablar un poco el día de hoy acerca de la importancia de la diabetes, del buen control de la diabetes y de que algunos medicamentos se ha visto que pueden tener algún problema en los pacientes que tienen COVID-19. Entonces, para eh, digamos, resolver un poquito las dudas que puedan tener las personas. Primero debemos decir que la diabetes es efectivamente una de las enfermedades que se considera de alto riesgo para una persona con infección con COVID-19. Esto significa que una persona con diabetes que adquiere la infección de COVID-19 tiene mayor riesgo de que esta infección sea más severa o tiene mayor riesgo de que esta infección lo pueda llegar a requerir hospitalización o inclusive terapia intensiva. Por eso los pacientes diabéticos tienen que tener mucho más cuidado que la población general para no contagiarse en estas épocas del COVID-19. Las personas con diabetes tienen 4 veces a 7 veces mayor riesgo en el caso de tener la infección de poder requerir de un uso de terapia intensiva o desafortunadamente de fallecer por esta enfermedad. Se ha visto incluso que las personas que no se sabían con diabetes y que en el momento que ingresan al hospital con una infección con COVID tienen la glucosa alta, si tienen la glucosa arriba de 180 miligramos por decilitro, tienen 4 veces más el riesgo de poder fallecer por esa infección de COVID. Y si son diabéticos previamente con glucosas arriba de 180 miligramos por decilitro, tienen más de 7 veces el riesgo de poder fallecer por la enfermedad. Por eso es muy importante que las personas con diabetes tengan un control lo más estricto posible durante toda la pandemia y que guarden el aislamiento, la sana distancia y todas las precauciones más que cualquier otra persona de la población general. Ha habido también muchas dudas acerca de si algunos medicamentos pueden tener un efecto negativo en las personas con COVID-19. Concretamente se ha hablado de la metformina y se ha hablado de una familia de medicamentos que se llaman inhibidores SGLT2, que es la empaglifosina, la dapaglifosina y la canaglifosina. ¿Qué es lo que se ha recomendado? Y esto es algo que se ha hablado abiertamente en todas las asociaciones de diabetes del mundo. Todos los pacientes que están tomando metformina o esta familia de medicamentos no deben de suspenderla por el riesgo de poder tener complicaciones si se llegaran a contagiar de COVID-19. La respuesta universal, el consenso universal es que los pacientes continúen con estos medicamentos porque lo más importante para el paciente diabético es tener el mejor control posible de su glucosa y sabemos que estos medicamentos pueden contribuir a tener ese buen control de la glucosa. Los pacientes que son hospitalizados y que toman estos medicamentos, aquí cambia un poco. Hay una recomendación de esta familia de medicamentos suspenderlos en el momento que el paciente diabético sea hospitalizado y se confirme que sea una infección por COVID-19, cambiar estos medicamentos y para tener el control más estricto de la glucosa, manejar con infusión de insulina. Y durante todo el tiempo de hospitalización, ya sea en un piso normal o en una terapia intensiva, mantener los niveles de glucosa estrictamente por abajo de 180 miligramos por decilitro. Entonces esta ha sido una pequeña cápsula en donde me gusta hacer hincapié en estos dos puntos muy importantes. El primer punto es, todo paciente diabético tiene que tener más cuidado general durante la pandemia por COVID-19. Los pacientes diabéticos que se infecten con COVID-19 tienen un mayor riesgo de poder tener una enfermedad más complicada. Inclusive los pacientes que no se conocían previamente diabéticos, pero que por la infección estén teniendo elevación de glucosa, tienen que ser muy controlados y se tiene que tener cifras de glucosa por abajo de 180. Ningún medicamento debe ser suspendido en el paciente que no se ha hospitalizado. En el paciente hospitalizado, estas familias de medicamentos, como puede ser la metformina o como puede ser los inhibidores SGLT2, se recomienda, por supuesto, a valoración de los médicos tratantes, que sean suspendidos y se cambie por insulina, ya sea en infusión o en administración, para tener los niveles de glucosa lo más controlados posible. Los pacientes que utilizan microinfusoras de insulina, se recomienda que no se desconecten a la hora de llegar al hospital. Si el paciente tiene la capacidad de poder manejar su microinfusora, lo continúa haciendo.
Y si el paciente no tiene la capacidad de manejar su microinfusora por su estado, ya sea que un médico capacitado en el manejo de microinfusoras continúen con ellas o cambiarlo a una infusión intravenosa de insulina. Espero que esto sea de utilidad.